Vamos a comenzar. Voy a hablarles en este video de los métodos para calcular volúmenes de sólidos de revolución. El primer método que vamos a analizar es por medio del método de discos. Ya había hecho una primera aproximación del video, no se grabó bien, entonces voy a intentar grabar nuevamente. Tenemos en los sólidos de revolución varios casos en los que podemos situar los diferentes sólidos o las funciones como estarían girando. Si recuerdan, en clase vimos que la función puede estar girando alrededor del eje X, como lo vemos en esta primera figura, o alrededor del eje Y. Y lo que estaría pasando es que va la función, así como lo vemos aquí que está describiéndose en este sentido, pero a su vez esa función va a girar haciendo un giro alrededor del eje de las X. Al hacer esto se revoluciona, por eso es que se llaman sólidos de revolución, funciona y se describe un sólido por esta función, cómo está moviéndose alrededor del eje X. Igual pasa alrededor del eje Y. Ahora, si nos fijamos, ponemos atención, si situamos el origen como el punto de giro, como si fuese nuestro punto de referencia, y al girar alrededor del eje X o del eje Y, describe el área de la base, describe una circunferencia. Aquí está. Ahora, para el volumen, sabemos que el volumen de cualquier figura es el área de la base por la altura. Ahora, en este caso en estos sólidos, en estas funciones que estarían describiendo esa circunferencia, el área de una circunferencia, como si fuese un cilindro, es pi por radio al cuadrado. Ahora, el radio es lo que estaríamos buscando por la altura, que la altura sería del origen hacia donde está moviéndose la función, desde, puede ser desde aquí hasta acá, o si nosotros cortamos una pequeña porción de ese sólido como si fuese un pastel, estaríamos integrando esta parte, serían el diferencial de X. Y si cortamos múltiples rebanadas, vamos a integrar todo ese volumen en toda esa figura que está describiendo esa revolución. Ese es para sólidos donde se describe, la función describe todo el sólido completo. ¿Qué pasa si nuestra función está desfasada alrededor del eje X, pero la circunferencia al girar, cuando está girando, no gira sobre el eje X, sino que describe como si fuese una carcasa o un tubo concéntrico donde el centro es hueco? En ese caso, tú tendrías dos radios, el que va desde el origen hacia donde toca con la función, y desde donde inicia esa pequeña carcasa hasta donde toca con la función. Ahí tendrías dos radios, entonces tendrías radio 1 menos radio 2, porque estarías quitando esa pequeña porción de ese hueco, esa parte hueca que nos describe el sólido. Entonces vamos a ver los casos particulares donde podemos integrar en diferentes planos y cómo sería si se fuese el sólido completo o si fuese una porción de este. Vamos a ver los casos que les comentaba en clase. De hecho, en clase pues no me quedó tan bonito. Aquí les muestro las figuras que intenté dibujar. Sería la función, que es como lo vemos en esta imagen. Viene la función, describe esta silueta a través del eje de las X, y se va a revolucionar, va a hacer el giro en este sentido. En ese caso, tú vas a tener del origen hacia donde toca con la función, los dos límites, desde el inicial hasta el final. Aquí es donde vas a
a integrar. Ahora, el diferencial de x serían esas rebanadas en las que tú vas a estar seccionando la función para encontrar ese volumen. Ahora, tu radio va a ser esa función de x, ¿sale? Que va a estar describiendo, se fijan, la función de x va desde el origen hasta donde toca y va a estar describiendo, va a estar girando constantemente, entonces va a estar describiendo ese radio descrito por la función. Por eso se integra de pi desde los límites de a hasta b la función f de x al cuadrado, porque es tu radio. Aquí el punto es encontrar ese radio de la función diferencial de x. Puede encontrarse también que nuestra función esté situada ahora en el eje de las y, como lo veíamos aquí. Va a estar girando en este sentido, pero sobre el eje de las y. ¿Y qué va a suceder en ese caso? Pues es lo mismo, solamente que ahora sería en función de y. F de y, pi por ese radio, que sería la función f de y diferencial de y. ¿Qué pasa además? Estos son los casos que veíamos también en clase. Si la función no está o no gira alrededor del eje X, sino se encuentra desplazada hacia una línea recta, como si situáramos una línea recta, en el eje, sobre el eje X, y hacia arriba o hacia abajo, o sobre el eje Y, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues simplemente tendrías que tu radio ahora va a ser igual pi por la función f de x menos ese desplazamiento, esa recta que se desplazó, que es k, al cuadrado, igual a k. Sería f de y menos esa h, que es esa recta, ese desplazamiento, ese valor que se desplazó, al cuadrado diferencial de y. Vamos a ver algunos casos en los cuales vamos a resolver para este tipo de situaciones. Aquí ya lo había planteado y medio resuelto. Bueno, de hecho lo resolví, pero en el video solamente grabó el audio, pero no grabó las imágenes. Entonces yo les expliqué aquí, voy a ver la segunda parte, la segunda vez que lo hago. Entonces lo voy a tratar de explicar nuevamente de manera que quede claro. Vamos a encontrar el volumen que se genera al hacer girar el área limitada por la parábola. Esta es mi parábola, y cuadrada menos 4x y la recta x menos 2. Si se fijan, la x va a cortar la función en x igual con 2. Porque si yo tomo esta función o esta recta x menos 2 y yo despejo la x, pues simplemente me queda con que x es igual con 2. Ahora, esta es la imagen, suponiendo que ya la hicimos, pero si no la tenemos, hay que situarla. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo de siempre. Establecer los cuadrantes x y y describir las funciones. Lo más recomendable es graficar la que nos sea más simple. En este caso, pues la recta es la que es más fácil, porque es x menos 2 igual con 0. Entonces, restas aquí el x menos 2. X igual con 2. Entonces, al hacer esto, lo que tenemos que situar es ahora los puntos o los límites donde va a tocar la función con y. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer? Bueno, pues despejar y. Si se fijan, tenemos este caso, ¿sí? Donde está la función situada en el eje y se corta por una recta en x. Entonces, aquí está la recta, que es x igual con 2, y aquí está 1, 2, y se sitúa la recta. Ahora lo que nos falta es encontrar de dónde a dónde toca o cómo toca con la función. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos y. Para darle valores, como lo hacemos nuestra tablita, y despejo y. Y cuadrada es igual a 4x. Entonces, al despejar y sería raíz de 4x, es decir, raíz de 4 por raíz de x. Si yo saco la raíz de 4, sería raíz de 2 por raíz de x. Ahora, sitúo el primer punto, que es x igual con 2, me queda 2 raíz de 2. Y toca aquí. Aquí es donde toca. Es 2. Y sería 2.80 y algo. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar algo así.
Ahora, tenemos este sería el punto positivo. El punto negativo, pues simplemente sitúas el punto donde choca y si se fijan, si va a estar girando en este sentido, eso es cuestión de un tanto lógica. Si va a estar girando en este sentido, es decir, este es el punto, pero luego esta función va a girar hacia abajo. Entonces, va a haber un punto negativo. Ahora, tenemos que ver si pasa por el origen. Si sitúas x igual con 0, pues te da 0 y sí pasa por el origen, ¿verdad? Entonces va desde y raíz de 2 raíz de 2 hasta menos 2 raíz de 2, ¿sí? En este sentido. Esos ya son nuestros límites. Ahora, necesitamos encontrar el radio, o nuestra función f de y menos h. ¿Cómo sería f de y? Bueno, ya está, ¿no? F de y sería ahora despejar con respecto a x, ¿sí? Para esto tienes que igualar, o tendríamos que igualar las x. Si se fijan, te queda la primera x sería de esta función. Si tú despejas aquí, tienes y cuadrada igual a 4x, x te queda como y cuadrada sobre 4. Y la otra x quedamos que es x igual, x menos 2. Entonces sería, al igualarlas, x igual con 2, perdón. Aquí es x igual con 2. Si igualas estas dos, te queda y cuadrada sobre 4 igual con 2. Si lo igualas con 0, te queda y cuadrada sobre 4 igual, perdón, menos 2 igual con 0. Y este es tu radio. Entonces lo sustituimos ahí. Sería f de y menos h, que es lo mismo que acabamos de ver. La h igual se puede sacar así, como igualándolos, o simplemente sustituyendo tu f de y, que es x cuadrada sobre 4, menos esa h, que es en 2. La línea recta en 2. Sería y cuadrada menos sobre 4 menos 2. Y esa sería tu función que vas a integrar. ¿Desde dónde vamos a integrar? Desde los límites, desde menos 2 raíz de 2, que son este punto de aquí y este punto de acá, que ya los encontramos. En esta imagen se ve más bonito. Este punto de aquí y este punto de acá. Desde menos 2 raíz de 2 hasta 2 raíz de 2 de la función y cuadrada sobre 4 menos 2 al cuadrado. Entonces esto hay que elevarlo al cuadrado, porque recordemos que desde la fórmula, si ustedes lo quieren ver con una fórmula, esta es la fórmula del área por la altura. Si lo sacas pi por área al cuadrado y el diferencial. Entonces sería al cuadrado, tendrías que elevar, este es un binomio, lo hay que elevarlo al cuadrado, y cuarta sobre 16 menos 2 octavos de y cuadrada más 4 diferencial de y. Esto, al integrarlo, lo que tendríamos es lo siguiente. Nos queda y4 más y al cuadrado 4 más 1 sobre 16 4 más 1 menos un cuarto de y a la 2 más 1 entre 2 más 1 más 4y, desde menos 2 raíz de 2 hasta 2 raíz de 2. Al integrar nos queda y cuadrada, y a la quinta sobre 80 menos y cúbica sobre 12 más 4y, desde menos 2 a raíz de 2 hasta 2. Lo que sigue es sustituir los límites. Aquí yo pi lo sigo dejando fuera porque es una constante y multiplica todo. Entonces, sustituyo el límite superior, que es 2 raíz de 2 elevado a la quinta sobre 80 menos 2 raíz de 2 elevado al cubo sobre 12 más 4 por 2 raíz de 2, esto no va elevado a ninguna potencia, menos 2 raíz de 2 elevado a la quinta sobre 80 menos 2 raíz de 2 elevado al cubo sobre 12 más 4 por menos 2 raíz de 2. Y esto me da, o lo calculé como pi por 22.47 unidades cúbicas. Aquí hay una cosa importante. Se debe poner como resultado unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. ¿Sale?
Vamos a pasar al método de arandelas y vamos a ver también los ejemplos. Permítanme, continuamos. Ok, vamos a ver el método de arandelas. En este caso, en el método de arandelas, igual lo que les comentaba al inicio, ¿qué pasa si el sólido no es completamente, no está completo, que le falta una parte donde tiene un hueco, o es un sólido concéntrico, un tubo concéntrico donde está una parte donde no tiene volumen, o no, el volumen no está descrito por la parte de la función? En ese caso se emplea este método cuando el eje de rotación no es parte del contorno de la línea limitada por las curvas. Esto significa que se generan sólidos de revolución con un hueco en el centro. Al tipo de discos con hueco en el centro que se utilizan para hallar el volumen se le denomina arandela, es decir, esa pequeña porción que tú vas a estar encontrando el volumen o integral. En este caso, el volumen de una arandela es el volumen CAB, el volumen de esa arandela, que se define como la diferencia de volúmenes de los cilindros radio 2 y radio 1, porque tendrías dos volúmenes, volumen 1 menos volumen 2, que sería el volumen hueco, menos el volumen descrito por esa porción que sí está en el sólido. Entonces tendrías tu radio 1 desde el origen donde gira, desde el centro hasta tu la primer pared del sólido y del radio 2 sería del origen hasta la segunda pared de ese sólido. Si tú lo desdoblases o lo tomaras ese sólido, lo desdoblaras como si fuese una hoja, te quedaría algo así, como si lo partieras, y te quedaría tipo radio, que es básicamente esto. ¿Qué pasa o cómo sucede, cómo se representa esto por medio de funciones? Va a pasar lo mismo que en el caso anterior, pero ahora tienes dos funciones que se intersectan. Una que viene, que es el sólido que está en la parte exterior, y otra que corta en el centro, que sería el otro sólido, y que utilizando o cortándose estas dos funciones es donde se genera la parte hueca. Pareciera como muy monstruoso, pero simplemente son dos funciones que se intersectan aquí. Y al girar nos estarían formando como si fuese un coco. Ahora, ¿cómo encontramos esos dos radios? Bueno, se aplica exactamente la misma lógica que en el caso anterior. Tienes pi por área, los límites de a hasta b de la función en x, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado diferencial de x. Aquí tendrías tu función g de x es esta que viene aquí, y tu función f de x es esta otra. En esos dos casos, las funciones van a estar girando. Aquí la primera estaría girando hacia acá. O si tú lo tienes, o pasaría lo mismo que si lo tienes en el eje y, ahora estarías sentado en el eje y ahora en lugar de girar hacia abajo, va a girar hacia allá, hacia este sentido. Y se va a describir sobre el eje y. Y pues simplemente la función, en lugar de tener en función de x, sería en función de y, es decir, f de y menos g de y. Esos serían tus dos radios. Y la vas a integrar desde los límites desde C hasta D. Ahora, los límites, ¿cómo los obtenemos o cómo sabemos dónde estarían los límites? Bueno, en este caso tal vez podría suponerse un poco más simple, porque si se acuerdan, lo que es similar a lo que vimos cuando encontrábamos el área entre dos curvas que se intersectaban. Los valores de los límites eran los puntos donde las dos curvas se intersectan. Bueno, aquí es igual. Los límites serían los dos puntos donde las funciones se intersectan, pero se revolucionan. O sea, además giran las funciones. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Se fijan aquí ya, bueno, está medio resuelto, pero voy a hacerlo otra vez a paso a paso.
Nos dice el ejemplo, determina el volumen que se genera al girar el área lineal x cuadrada más y cuadrada igual con 25 y la recta x menos 7y más 25 igual con 0. Aquí tienes pues igual dos funciones que van a chocar y además se van a revolucionar. La primera, si se fijan, es una circunferencia. Esta es la forma de una circunferencia de radio 5. Eso supongo que lo vieron cuando vieron funciones, límites y todo eso, cuando estén no sé si graficaban o cálculo con geometría analítica y todo eso donde grafica las funciones, sabrán que siempre que tienes x cuadrada más y cuadrada es un círculo, una circunferencia. Y va a ser de radio la raíz de lo que tenemos ahí. Entonces, si no conozco la imagen o la figura que describe, pues lo tengo que hacer. Aquí pues está un poco feo, lo hice yo, pero les puse acá más bonita la imagen. ¿Qué pasa si no la tengo? Tengo que hacer lo mismo, poner el cuadrante en x y en y, ¿sale? Y situar, solamente que aquí tendría dos funciones, mi f de x, que es esta, y mi g de x, que es la otra, mi g de x sería la recta que va aquí, este es g de x, ¿sale? Ahora, o los podemos tomar al revés, es igual. Simplemente es la diferencia de dos funciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es graficar la primera circunferencia desde radio 5 entre todos los sentidos 5 y pues hace 0 la circunferencia. Ahora, la recta, tienes que encontrar dónde pasa la recta. ¿Cómo encuentras dónde pasa la recta? Pues simplemente sacas lo mismo de siempre. Hay que despejar y hay que despejar, bueno, y de las dos expresiones. Esta es la recta. Y aquí pues hay que sacar nuestro plano, nuestra tabla de datos. Sin embargo, se puede obtener, recordemos el método que veíamos cuando se intersectaban dos curvas. Para encontrar los valores donde se intersectan o las raíces donde se intersectan la intersección de las dos funciones, se obtiene igualando. Despejas la x más 25 sobre 7, que esta es la recta, y la otra es y igual a 25 menos x cuadrada, porque tomé esta, la despejé, el x cuadrada pasa para el otro lado, y luego sacas la raíz cuadrada de eso. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se igualan, ¿sale? Igualamos, aquí está la igualación, x más 25 sobre 7 igual con 25 menos x cuadrada, raíz cuadrada de ello. ¿Qué sigue? Pues álgebra. Quitamos la raíz de acá, pasando al cuadrado hacia acá o elevando los dos al cuadrado, es lo mismo. Y te queda la siguiente expresión. X más 25 sobre 7 al cuadrado más, simplemente pasa la x cuadrada hacia el otro lado restando. Está restando, pasa sumando, menos 25 igual con 0, es igual a con 0. Y hay que desarrollar la primera parte, que es esta, x más 25. Se fijan, está al cuadrado, entonces sería la parte de arriba es un binomio, la parte de abajo pues simplemente se eleva al cuadrado. Entonces 7 por 7, 49, primero es al cuadrado, luego 50x más 625 más x cuadrada menos 25 igual con 0. Lo que sigue es 50x, tenemos 50x cuadrada, 50 sobre 49x cuadrada más 50 sobre 49x más 625 sobre 49 menos 25. Estoy simplemente sacando el polinomio y lo que sigue es resolver las raíces. ¿Cómo se resuelve? Con la de siempre, la ecuación cuadrática. Yo aquí no hice el proceso para la ecuación cuadrática, simplemente ya lo resolví, pero ustedes lo pueden sustituir. Recuerden, es más menos b, la raíz cuadrada, es más o menos, es más bien aquí es menos b más menos,
Es menos b más menos la raíz cuadrada de a cuadrada menos 4ac sobre 2a. Tenemos que cada uno de los factores es a, b y c, y pues simplemente hay que sustituirlos en la expresión. X es igual con x, la primera raíz, x1 es igual con 3 y la otra es igual con menos 4. Ahora, tenemos que ver si esto tiene sentido, porque estos son los dos valores donde se estarían tocando las dos funciones. Entonces vienes aquí y tomas tu primera función, que sería y igual con, aquí lo voy a tomar, y igual, lo voy a poner con otro color, y igual con x más 25 sobre 7. Tengo que sustituir ahí el valor de la primera raíz, que sería 3 más 25 sobre 7. Esto me da con que es en 4, y es igual con 4. ¿Sale? Entonces, aquí es el punto, entonces x igual con 3, y igual con 4. Y del otro lado también tengo que hacer lo mismo. Lo que estoy buscando es esta recta que va a cortar la función, ¿sale? Esta que va aquí. Entonces, del otro lado tengo que hacer lo mismo. Menos 4 en x, ya está aquí, menos 4. Y sustituyo en la función para encontrar y, menos 4 más 25 sobre 7 me da 3. Es aquí. Entonces aquí es donde corta y este es el sólido que va a estar girando como si fuese un casquito que estaría girando, revolucionándose, gira en X. Ahora, como gira en X, yo lo que tengo es esta expresión, la de acá. F de X al cuadrado menos G de X al cuadrado diferencial de X. Ya las tengo. Si se fijan, tengo, esta es mi F de X, esta de aquí, y esta es mi G de X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente f de x sería x menos 25 sobre 7 al cuadrado, aquí es más, perdón, x más 25 al cuadrado sobre 7 menos la otra función que sería 25 menos x cuadrada, raíz cuadrada de eso al cuadrado. Y lo que tengo que hacer es lo mismo que ya había hecho acá, que ya había resuelto, si se fijan. Nos quedaría como básicamente la integral de menos 3 a 4, esos son los límites que yo encontré en x, menos 3 a 4, sería 50x cuadrada, 50 sobre 49x cuadrada más 50 sobre 49x más 625 sobre 24 diferencial de x. Se integra, recordemos cómo se integra. X se integra como u a la n, x cuadrada más 1 entre 3, igual acá, 50 x cuadrada, x cúbica más, la primera es x cúbica entre 3, la otra es x cuadrada entre 2 y se multiplica por la fracción con la que está multiplicada y 625 sobre 24x. Evaluado en los límites menos 4 a 3. Simplemente multiplícalo de abajo aquí, queda 50 entre 147 por x cúbica más 50 entre 198x cuadrada más 625 entre 24x. Evaluamos los límites, se sustituye el límite superior que sería 50 entre 147 por 3 al cubo más 50 entre 198 por 2 al cubo, al cuadrado, perdón, más 625 entre 24 por 3. Esto se evalúa menos ahora el límite inferior, que sería 50 entre 147 menos, por menos 4 al cubo, más 50 entre 98 por menos 4 al cuadrado, más 625 entre 24 por menos 4. Esto, al sumar, al restar todas estas fracciones, nos queda pi por 209.67 unidades cuadradas. Esto es lo que a mí me dio. Ustedes lo pueden comprobar. Si les da algo diferente, tal vez sea correcto o no. Habría que revisar si respetaron el orden de las operaciones. Pero básicamente esta es la integración por medio de estos dos métodos. Tips o cosas que
podemos destacar de lo que acabamos de hacer. En este caso, los sólidos que son como arandelas es como si fuesen dos funciones que se intersectan. Igual que en el otro caso, hay que encontrar primero el punto número 1, graficar, para encontrar las funciones. Luego igualar funciones y hay que encontrar límites. Los límites y luego simplemente aplicar la fórmula para la integración, donde tú tienes f de y o g de y, si está en y, recordemos si está en y, o si está en x, f de x menos g de x elevado al cuadrado, se sustituye, se acabó. Se integra y se sustituyen los límites. Eso es son los dos métodos y con esto terminaría esta clase.